Buenos días, amigas y amigos del Círculo. Un día más, un programa de entrevistas fantástico. Pero el titular de hoy no puede tener otro nombre que Zorra, Nebulosa, Eurovisión. Ya sabéis perfectamente que soy súper fan del festival y sabéis también que este año lo veo con un poco de dolor, ¿no? Todo el dolor de todos los que no estamos muy de acuerdo con la participación de Israel en este certamen musical maravilloso, pero que este año no puede no ser un poco más triste visto lo que está pasando en Gaza con los más de 35.000 palestinos asesinados. Por lo tanto, yo personalmente he aplaudido el martes por la noche que la primera semifinal, uno de los invitados era Eric Saade, que hace pocos años llegó tercero en uno de los festivales de Eurovisión y que apareció con un pañuelo de Palestina en la muñeca. Por supuesto, no le ha gustado nada a la organización, que ha prohibido completamente cualquier tipo de símbolo relacionado con lo que está ocurriendo en Gaza, cosa que yo personalmente me parece absolutamente rechazable. De toda manera, igualmente, estamos viendo un festival en el cual esperamos que Zorra y los Nebulosa triunfen. Y a propósito de Nebulosa, os tengo una gran sorpresa antes de empezar de nuestro programa. Via col vídeo. Hola Euprebio, te mandamos un saludo desde aquí, desde Malmo. Estamos muy felices de contactar contigo. Y de que nos eches un cable de promoción, que nos tienes que hacer promoción. Te vamos a enviar desde aquí un saludo zorrista. Bueno, ¿qué os ha parecido? Nebulosa, os quiero y a triunfar el sábado, pero ya estamos aquí con el primer invitado, Ramón Reyes, el presidente de la Federación Española contra el Cáncer. Como os he adelantado antes, hoy uno de nuestros invitados es Ramón Reyes, el presidente de la Asociación Española contra el Cáncer. Es un invitado muy especial, porque de cáncer hemos hablado ya en este programa con otros invitados, pero creo que nunca hablamos lo suficiente. Y para introducir a Ramón, buenas tardes. Buenas tardes, Euprebio, muchas gracias. Quiero daros solo algunos datos que, por supuesto, luego Ramón Reyes nos va a comentar en detalle cómo podemos interpretarlo, pero creo que es importante que lo tengáis. El cáncer se convertirá en el año 2030 en la primera causa de muerte en Europa, por delante de las enfermedades cardiovasculares. En 2022 se diagnosticó cáncer a 2.780.000 personas en Europa. En el 2035 se prevé que puede haber un aumento del 24% sobre esta cifra que ya para mí son escalofriantes. Además, importante, el 25% de casos mundiales de cáncer son en Europa. Y todavía más, para mí, importante a subrayar son los casos de cáncer para las personas menores de los 50 años. Ramón, son datos que evidentemente yo los he dicho de forma súper fría, aunque he dicho que a mí me producen escalofríos, porque todos estamos esperando, cuando he tenido algunos invitados, presidente de compañía farmacéutica, etc., siempre le pregunto, ¿cuándo vamos a acabar con el cáncer? Y la respuesta casi siempre son positiva, con optimismo, pero desafortunadamente esta cifra a mí personalmente no me invitan al optimismo. A ver, yo creo que tenemos que ser optimistas. Acabar con el cáncer no se puede acabar con el cáncer. El cáncer es intrínseco, es una enfermedad del genoma y es intrínseco a nuestra vida, es intrínseco a la vida. Lo que sí se va a acabar, lo que sí vamos a vivir el cáncer de una forma muy diferente a como la vivíamos. Hace 25 años, solo hace 25 años, en los últimos 25 años, ha aumentado el número de cánceres en Europa en un 50%. Sin embargo, la mortalidad en un 20%. Con lo cual, en la batalla del cáncer, y no me gusta utilizar los términos bélicos, pero en esta carrera que tenemos con el cáncer, vamos en cabeza.
vamos en cabeza, vamos adelantándolo. Pero el cáncer, como tal, que hay cánceres y cánceres, pero siempre existirá. La otra cosa es cómo se manifieste. La gripe existe, existen la escarlatina, existen bastantes enfermedades, están ahí, pero son Pero enfermedades tú que mismo no. lo has dicho, entonces es una utopía pensar que podamos acabar con el cáncer. Lo que es, en cambio, y me parece fantástico que tú lo subrayes, es que realmente estamos, entre comillas, reduciendo de forma importante la mortalidad de Sí, muchos cánceres, que esto me efectivamente. parece No, absolutamente fundamental. yo no sé si vamos a... no me gusta hacer previsiones o visiones sobre el futuro, porque te puedes equivocar Por siempre. supuesto. Con lo cual, como científico que soy de base, me cuesta mucho ver otro escenario, pero eso no es una utopía Claro. ni una utopía, es una realidad, pero a lo mejor he leído hace poco un libro donde decía, pues en las próximas generaciones, y eso sí que es una distopía posiblemente, las personas dirán, pero ¿cómo esta enfermedad a las personas las mutilaban, las trataban envenenándolas con agentes quimioterápicos y tal, con lo fácil que es cortar y pegar el genoma y el cáncer se resuelve? Esto quiere decir que incluso en ese escenario en el que el cáncer se resuelva totalmente, el cáncer se estará produciendo. O sea, no es un jarro de agua fría, es un jarro de realidad. Tú llevaste a esta asociación hace 4 años, si no me equivoco. Como presidente Como sí, pero presidente. llevo 8 años. Ok. Pero como presidente 4 años. 4 años, sí. Además, es una asociación, para los que no lo sepáis, que preside nuestra reina, la Efectivamente. reina Letizia. ¿Cómo vives tú? Después de una carrera, hablando un poco de ti, tú has tenido una carrera importante de liderazgo en diferentes organizaciones. ¿Cómo estás llevando esta responsabilidad que para mí es un lujo, ¿no? Estar al mando de una organización tan fantástica, que me gustaría que nos comentaras un Por poco supuesto. lo que hacéis, ¿no? En lo que estáis, en qué ayudáis nuestra sociedad desde tu presidencia, desde la asociación. Pues mira, lo llevo con orgullo, con un enorme orgullo y con humildad también, porque la tarea es enorme y ves que es algo enorme y que por mucho que creas que estás aportando, siempre hay que aportar, con lo cual hay que ser humildes en ese sentido y ambiciosísimos a la hora de abordar cómo se hace frente a este problema que tú lo has dicho en la introducción. Va a ser la primera causa de muerte en el mundo civilizado en Europa. ¿Qué hacemos? Lo que hacemos es los medios que nos da la sociedad, que son muchos medios, tanto económicos como de dedicación de los voluntarios, la asociación lo que hace es devolverlos a la sociedad en forma de ayudas para hacer frente al cáncer. Ayudas que son o bien ayudas para prevenir el cáncer, ayudas para tratar los problemas que produce el cáncer, el sufrimiento que produce el cáncer en las personas. Y cuando digo en las personas, no solamente es en los pacientes de cáncer, estoy hablando de los familiares, estoy hablando de los amigos. Nosotros estamos ahí, tenemos y luego os contaré cómo hacemos esto para abordar el sufrimiento que produce el cáncer en las personas, y lo devolvemos también para hacer frente a esta enfermedad molecular, que hay que conocerla en profundidad. Y para conocerla en profundidad, la única forma es la investigación. Por supuesto. Con lo cual son las tres áreas en las que nos movemos, que es, por una parte, la prevención, por otra parte, lo que es el acompañamiento de las personas, y por otra parte la investigación. Y nuestro objetivo, nuestro propósito es justamente disminuir al mínimo el impacto que el cáncer produce en nuestra sociedad. Hablando de prevención, Ramón,
No es la primera entrevista que tengo la suerte de tener contigo y sabe que a mí siempre la preocupación mayor, no porque no me preocupe todo tipo de cáncer, todas las personas cuales afecta, pero mi preocupación mayor siempre me viene cuando me has comentado, cuando me comentas los datos del cáncer en los jóvenes, en los niños. Y hablando de prevención, que uno de estos 3 ejes que me has comentado, ¿qué podemos hacer para que realmente la juventud, que parece que es más afectada en el pasado, tenga menos posibilidad de contraer un cáncer? ¿Qué estamos haciendo mal? Si hay algo que estamos haciendo mal en la sociedad para que haya habido un aumento tan importante del cáncer en los jóvenes. Mira, lo primero que estamos haciendo mal es que si sabemos que hay algún elemento, algún producto, alguna forma de vida que produce cáncer, que no lo estemos abordando y eliminando totalmente. ¿Por ejemplo? Tabaco. El tabaco. El tabaco sabemos que es el responsable del 30% de los cánceres que se dan en el país y en Europa. En este caso, el 30%. El 30% es el tabaco. Fumadores, ¿lo habéis oído? Efectivamente. 30% de los casos de cánceres se deben al tabaco. Y sabemos por la Organización Mundial de la Salud que 2/3 partes de las personas que fuman se van a morir a causa del tabaco. No por cáncer solamente, por enfermedades no fuma nadie aquí, ¿no? cardiovasculares. En esta sala. Bien, mis colaboradores eso lo sabemos. no necesitan Con lo cual, ayuda. ¿qué estamos haciendo mal? Pues ser permisivos con algo que sabemos que nos está ¿Qué harías matando. con el tabaco? Ahora, mójate. Yo haría con el tabaco, bueno, ya, eliminarlo del todo. Extremo. Yo creo que las prohibiciones extremas, nadie podemos hacer las prohibiciones extremas. Hay un ámbito en Nueva de... Zelanda sí lo han hecho, ¿verdad? Al final no lo han hecho. Se han no lo han hecho porque al final, ha cambiado vaya. el gobierno. Okay. Lo acaba de abordar ahora el gobierno inglés. Que los nacidos en no sé qué año ya no van a poder comprar tabaco a lo largo de su vida. Prohibir, evidentemente, es algo que tiene una connotación social y que, bueno, muy complejo. Pero lo que sí tenemos es que limitar al máximo y concienciar al máximo y dificultar al máximo que lleguen las personas a fumar. Entonces, nosotros en nuestra experiencia de 70 años ya en la Asociación Española contra el Cáncer, hemos visto que la deshabituación tabáquica tiene unos resultados muy pobres. Ahora posiblemente con los productos farmacológicos que se están poniendo que se están prescribiendo en la seguridad social, seguramente tenga más éxito. Pero todos los cursos de deshabituación es muy difícil que la gente deje de fumar con un hábito que ha adquirido de muy joven. Entonces, tenemos que abordarlo de otra forma. Y es como lo estamos abordando. Tenemos que ir a los jóvenes. O sea, tenemos que conseguir, y es lo que ha hecho Inglaterra, lo que trató de hacer Nueva Zelanda, tenemos que conseguir que haya una generación que no haya fumado nunca. Por supuesto. Que no haya fumado nunca. ¿Y esto cómo se consigue? Pues ya hay distintas medidas. Lo primero es que en este momento, y aquí es donde lo estamos haciendo mal, se está banalizando tanto el tabaco como las nuevas formas de fumar. Y estoy hablando del cigarrillo electrónico, estoy hablando de los vapeadores. Está de moda, es guay vapear. Te metes en los influencers, vapean mientras hacen una cosa o la otra. Está de moda como estaba de moda en las películas de los 50, que la gente fumara, o en el cine francés, que era muy cool y era estupendo. Bueno, eso lo estamos haciendo mal, porque sabemos que está matando. Sabemos que está matando. El tabaco mata de verdad. Mata de verdad. Hay 16 tipos de cánceres, solamente voy a hablar de cáncer, 16 tipos de cáncer que están relacionados con el tabaco. Es la primera causa de muerte por cáncer en nuestro país, es el cáncer de pulmón. Y eso está directamente relacionado. Con lo cual, lo que ya está haciendo ahora el gobierno. El gobierno acaba de dar un paso adelante con esta ley integral del tabaco, en el que se contemplan ya bastantes medidas. Se contemplan pues la asimilación de los productos de tabaco convencional a el resto de los productos.
pero es que no tiene ni pies. Es que no hay. Con esas cifras, yo personalmente Pero, no a me lo ver, pensaría fuera un político. Pero lo es tengo que no hay clarísimo. ni pies ni cabeza que algo que sabemos que mata y que te lleva a matar se pueda vender en un supermercado o una tienda de chucherías porque sabe a fresa o sabe a no sé cuánto, que no tiene el mismo IVA y que no está sometido a... Con lo cual, eso lo estamos haciendo mal. Incluso si saben a caramelos, nada. Fuera tabaco, fuera tabaco. Yo sí que no soy a favor de la prohibición, pero yo te digo sinceramente, yo personalmente, en el caso del tabaco, sí lo haría, sí lo prohibiría, porque yo personalmente creo que algo que te está matando Sí, con la cifra que tú me has dado, es que no hay otra. Y por supuesto, haría una clase todos los días para que los jóvenes no fumen nunca. Eso es lo nunca. que estamos haciendo. Hablamos de más datos, porque siento hablar de muchos datos, pero es importante. El para dato conocer mata el al relato, estoy de acuerdo contigo. Pero es importante, es importante. Yo creo que el dato en este caso No, nos da relato. un relato que no es Efectivamente. verdad, Otro sí. dato que también me ha sorprendido, pero me parece importantísimo del impacto del cáncer en la sociedad, es que 30.000 personas al año caen en pobreza extrema por el cáncer. Así es. ¿Qué relación directa hay entre padecer un cáncer y estar en una situación vulnerable a nivel económico y social? Y luego, este dato que me parece, de nuevo, escalofriante, siento mucho utilizar esta palabra, pero a mí sí que me crea un impacto emocional tremendo estos datos. ¿Tú crees que la administración hace poco, podría hacer más, para que no haya 30.000 personas al año que caen en pobreza extrema por padecer algún miembro de su familia cáncer? Bueno, te voy a explicar cómo caen en pobreza extrema. Imagínate un autónomo, 3 millones de personas en nuestro país Unos son cuantos autónomos aquí lo somos. de unipersonales, ¿vale? Un autónomo que está cotizando en el mínimo. Si le diagnostican un cáncer, tiene una baja que puede durar 1 año, 2 o 5. La pensión que le queda son 450 euros. Si esa persona es un cabeza de familia y tiene su mujer no trabaja y sus hijos y tiene hijos, no puede vivir con eso. No puede vivir con eso. Con lo cual, ahí tienes un ejemplo de cómo esto te lleva a la pobreza absoluta. extrema. Eso es lo que nosotros desde la asociación tenemos ayudas económicas mensuales para ayudar a estas personas con unos subsidios que creo que están en el orden de los 600 euros al mes para ayudar a que hagan frente a los gastos de su vida diaria. Por eso entran en pobreza absoluta en muchos casos. Y dime una cosa, tú empezaste en tu rol de presidente de la asociación justamente durante la pandemia. Así ¿no? es. Todos tenemos muy claro lo que ha sido la pandemia. Me gustaría saber qué imagen y qué valoración haces de nuestro sistema sanitario, de la sanidad española en este momento. Yo creo que tenemos una buena sanidad muy tensionada, muy tensionada, con unas cifras de enfermos por médico, y estoy hablando fundamentalmente de atención primaria, altísima, viene de un esfuerzo enorme que tuvieron que hacer en la pandemia, se reforzó el sistema sanitario con médicos y luego se quitó. Con lo cual, creo que tenemos un buen sistema sanitario. Cuando lo comparas, yo ahora que soy presidente también de las ligas europeas, veo la diferencia de los sistemas sanitarios de nuestro país con el resto y es abismal. Es abismal. Con lo cual, buen sistema en alto riesgo, porque necesita mucho más apoyo, mucho más, más apoyo primero a los que están y después reforzar el número de las plazas que hay, de las personas, se necesitan más, con lo cual hay que estar encima para que este sistema, que está bien, siga, no se degrade. Uno de los objetivos que tú has comentado antes es el aumento de la supervivencia al cáncer, ¿no? Sí. Que como objetivo tenéis y llegar al 70% en 2030, Sí. en pocos años. ¿Dónde estamos en este momento en comparación con el resto de Europa? Pues mira, En es relación que a este dato. pues estamos en una posición bastante buena. Nosotros tenemos una
una situación en cuanto a supervivencia y en cuanto a incidencia de cáncer bastante buena con respecto al resto de los países europeos. Hay países que tienen 20 puntos de diferencia, por ejemplo, en la supervivencia de determinados cánceres. Estoy hablando de colon o de mama. 20 puntos. Sí, 20. Y no voy a hablar de países, Ok. pero tienen, o sea, la diferencia entre países es enorme. Pero Sobre tiene todo que ver con la pequeños. prevención, supongo, ¿no? Tiene- O con la tiene que ver- detección, tiene- con la detección Tiene que ver con la precoz. detección, Precoz. con la detección precoz, Imagino. fundamentalmente, con que no hay... cuando he hablado de este aumento del 50% de los cánceres y solamente del 20% de la mortalidad, esto se debe fundamentalmente a la detección precoz. O sea, no es lo mismo que te detecten un cáncer en estadio 1, que tienes un 90% de posibilidades de sobrevivir, a que te lo diagnostiquen en estadio 4, que tienes el 90% de probabilidades de que no vas a sobrevivir. Entonces, los programas de cribado en algunos países es inexistente o casi inexistente. Estoy hablando de pequeños países. Con lo cual, ahí es absolutamente necesario que y por eso ahora lo que os he contado antes de empezar, esta campaña que estamos haciendo desde la ICL y desde todas las instituciones europeas para que el cáncer siga siendo la prioridad número 1 en salud del Parlamento Europeo y de Europa. No lo es. Bueno, ¿No lo ha lo es ya? sido, pero en este momento se están hablando de otras áreas y Ok. no hay que realmente aflojar para nada. No se puede perder ni un milímetro del terreno. Hay un plan europeo contra el cáncer que está muy bien, pero que no se llegó a aplicar del todo porque nos pilló la pandemia. Hay el programa de los 5 compromisos europeos y uno de ellos es el cáncer, con lo cual todo eso está ahí, pero tenemos que conseguir desplegarlo y tenemos que conseguir para que los países, los ciudadanos de Europa, en todos los países, tengan las mismas posibilidades frente al cáncer. Por eso hay una iniciativa que es la de los Comprehensive Cancer Center, que son crear centros, por lo menos uno en cada país, que sean centros de excelencia que agrupen investigación básica, clínica y que sirvan de referencia para su país y que estén interconectados para que todos los países y todos los ciudadanos tengan acceso a lo mismo. Esto es un proyecto a muy largo plazo, pero que hay que sentar las bases para hacerlo. El número que tenéis de socios y también de voluntarios es enorme. Sí. 60.000 me parece socios y 30.000 voluntarios. No, tenemos si no me equivoco. 700.000 socios. 700.000, pues me he pasado mal. 700.000 socios y ya le gustaría a otras 30, asociaciones. y 34.000. ¿Qué le pedirías a la gente en casa para que fueran mucho más socios y mucho más voluntarios? Bueno, les pediría que simplemente miren a su alrededor. Que miren las personas que les rodean, ellos mismos, y que vean dónde está el cáncer, qué representa el cáncer, y que vean la importancia de evitar el sufrimiento, el enorme sufrimiento que produce el cáncer en las personas, aparte del impacto económico, que lo miren y que vean que la única forma de hacerle frente a esto es con medios, con voluntad política también, pero con medios para invertir en campañas de prevención y de detección temprana y en campañas de investigación. No tienen más que mirar a su alrededor y verán de qué estamos hablando. Con lo cual, no puedo dar un argumento mejor para que alguien se haga socio de una organización en la que estamos haciendo frente a esta lacra sanitaria que tenemos. Ahora un pequeño cotillo. ¿Me vas a permitir? A ver. No nos vamos a poner rosa, a ver, porque te temo. No hacemos salsa rosa, ni mucho menos. Te temo. Cuéntame un poquito el papel que tiene la presidenta, la reina Letizia, en esa asociación tan importante. Pues mira, el papel de la reina es, te diría, que nos ayuda enormemente. Déjame que vaya un poco para atrás. Uno de los problemas que tenemos con el cáncer es que aunque está presente en la vida de todos, es algo que todo el mundo pone un poco debajo de la alfombra,
¿vale? Y hay que visibilizar el cáncer. Y hay que visibilizar lo que hacemos. Y lo que hacemos gratuitamente, gratuitamente para la sociedad, porque es la sociedad la que nos da los medios. La reina, aparte de colaborar con nosotros todo el tiempo en la estrategia, nosotros vemos con ella una vez al año en la estrategia, hacemos reuniones de seguimiento, aparte de eso nos da una enorme visibilidad. Que es fundamental. Además, fíjate, hablando de cotilleos buenos e importantes, yo en las últimas semanas, meses, desafortunadamente, porque le he criticado mucho, he tenido que comentar, como sabes, lo que ha pasado en el Reino Unido, con el cáncer de Carlos III, el rey, y también de Kate Middleton. Yo he comentado la gestión de esta crisis desde el punto de vista de comunicación y he considerado que la comunicación ha sido nefasta por parte de la familia real inglesa. Que no sé si tú lo has comentado con la reina Letizia este tema, visto que además has destacado justamente que su papel es visibilizar, normalizar. No sé si lo has comentado con ella, si no me das tu opinión. ¿Qué opinas de cómo se ha comunicado en el Reino Unido por parte de la familia real una situación tan crítica para ellos dos, para el rey y para Kate Middleton, y cómo se ha llevado una crisis que para mí ha sido terrible justamente para la visibilización de una enfermedad tan importante? Mira, con la reina comentamos cosas de la asociación en España. No comentamos... Por supuesto. No, por supuesto. Con respecto a... Ella tendrá su opinión desde mi punto de vista. Supongo que sin sí, ninguna duda. pero desde luego, vamos, yo no la comparto con ella, que no hablamos de estos temas, tenemos bastantes y tantos temas en los que centrarnos, que esto no lo comentamos. Yo creo que en cualquier caso es importante la transparencia. Hay que, ante una enfermedad como es el cáncer, hay que ser transparentes. Entonces, cuando no eres transparente, al final te puedes encontrar con situaciones que no estabas buscando. Entonces, como ha pasado en el Reino Unido. Hay que ser transparente todo el tiempo. Después, ya en el ámbito personal, habrá personas que lo querrán contar, que no lo querrán contar, la gestión personal, pero la transparencia es fundamental. Sin duda. Yo siempre acabo estas entrevistas con dos momentos. Tu sueño en la vida, que puede estar no relacionado con tu presidencia actual de la asociación, y luego que te dirijas a nuestro público con tu minuto de oro, deseando algo a nuestro público, probablemente relacionado con el tema. Pues mi sueño en la vida es hacer algo útil, ser útil. Ese es mi sueño en la vida. O sea, que lo que haga sirva para los demás. Ese es mi sueño. Esa es realmente, después de muchas vueltas en mi vida y de distintas etapas, creo que no puedo soñar nada mejor, ¿vale? Y con respecto a mi minuto de deseo, mi minuto de deseo sería para pedir a toda la población y a las instituciones el apoyo conjunto, un apoyo conjunto firme y decidido para hacer frente todos juntos. Esto no se consigue hacer frente al cáncer, esa forma diferente de vivir el cáncer que llegará, que seguro que llegará, ¿eh? Yo no quiero ser ahí pesimista porque no lo soy. El cáncer existe, pero se vivirá de otra forma diferente. Pues la única forma de hacer que eso ocurra es que todos, cada uno desde su sitio, estemos trabajando unidos en conseguir apoyar los medios, dotar de apoyo, dotar de visibilidad a la enfermedad y trabajar todos juntos, porque si no, no lo vamos a conseguir. Porque conseguirlo conseguiremos, pero lo conseguiremos más tarde. Cuanto más pronto lo hagamos, muchísimo mejor. Pues muchísimas gracias, Ramón. Gracias, Estoy seguro que muchísimos de nuestros videntes y también de los que nos están escuchando habrán aprendido mucho, y gracias por el tiempo que nos has dedicado, que sé que estás muy ocupado. Gracias a ti por dejarnos esta oportunidad de compartir lo que hacemos y de visualizar. Bueno, y asociaros
y asociaros, Bueno. que son 700.000, pero mira, uno más siempre viene estupendamente. Y 35.000 voluntarios, Pues fantástico. de los que yo soy Gracias. uno. ¿Vale? Gracias. Muchísimas gracias. Bueno, hoy, como habéis visto, ya con la primera entrevista, un día especial dedicados a grandes protagonistas de nuestra actualidad, pero la actualidad buena, la actualidad solidaria, la actualidad de gente que hace mucho para todos y que ayuda a la sociedad, como Jaume San Llorente, que tengo el gusto por fin de tenerte en nuestros estudios, porque ha sido complicado, porque viajas mucho. Para los que no los conozcáis, Jaume es fundador y director general de la Fundación Sonrisas de Bombay, activista de derechos humanos, periodista que ha trabajado en muchos medios de comunicación, escritor. Y la vida de Jaume, como probablemente nos contará muy pronto, cambió con un viaje a India, en el que conoció un orfanato con graves problemas económicos y su vida dio un giro radical. Desde ese momento decidió, en 2005, de fundar Sonrisas de Bombay, una organización sin ánimo de lucro en la que continúa trabajando y que centra su acción en la lucha pacífica contra la pobreza y los derechos humanos, y de forma muy, muy especial contra el tráfico de personas y la trata, y apoyar niños sin hogar. Bueno, esto ya es un titular muy grande, pero Sí. que era absolutamente necesario para presentarte. Jaume, cuéntanos un poquito qué es Sonrisa de Bombay y por qué ese viaje a India te cambió la vida. Pues mira, muchas veces me preguntan, ¿no? ¿Por qué la India? ¿Por qué Bombay? En ese viaje de hace 20 años en el que conocí un pequeño orfanato con 40 niños que estaba a punto de cerrar y si nada se hacía, pues volvían a las calles esos niños a situación de mendicidad, de depender de mafias, prostitución con edades de 4, 5 y 6 años. Y lo tuve claro. Mira que mi vida estaba muy bien en Barcelona como periodista, como no huía, que a veces estas cosas Euprepio se asocian como que huyes de algo. Sí, huyes correcto, de algo. ¿no? Los grandes cambios a veces son, que a veces lo son, a veces no, pero no lo era, te lo aseguro. Yo me compliqué la vida yéndome a la India hace 20 años, siempre lo digo, ¿no? Y a veces que me preguntan por qué la India y no otro sitio. Pues yo siempre respondo de la misma manera que una persona, no sé, española se enamora de una italiana pudiéndose enamorar de la que tiene delante de su Pues mira, casa. lo que me pasó a mí, que me viene Por español, ejemplo, que me he enamoré puesto de- los ejemplos en este caso, de un expresamente. español. Pues sí, señor. Es así, ¿no? El amor, al final, la vida no tiene límites, no tiene fronteras. Y esto es lo maravilloso, que la vida no tenga estos límites, ¿no? Pues la realidad es que ese viaje te cambió la vida, esta visita a ese 100%. orfanato te cambió la vida. ¿Qué te llevó a este cambio de vida? ¿Qué viste ahí que realmente cambió tu vida? Vi la responsabilidad que tenemos todos en mejorar las cosas del mundo que no nos gustan. Podía haber tenido yo ese pensamiento viajando, no sé, debajo de un puente en Brooklyn, en Nueva York, y quedando impactado por esa pobreza, y me hubiera quedado a vivir en Nueva York, o aquí mismo, ¿no? En Barcelona o en Madrid, o cualquier lugar de España. Pero me pasó en Bombay. Vi esta situación tan vulnerable de aquellos niños y vi que si no hacía nada, volvían a las calles, y que si el destino de alguna manera me había puesto allí, era para por hacer... algo. Sí, era por algo. Estamos hablando de India, pero antes de volver a Sonrisa de Bombay, me gustaría que me comentaras qué opinas de una noticia que hemos conocido en los últimos días, increíble, que es la detención de 12 personas en Asturias acusadas de prostituir a 5 menores tuteladas. Pues me parece que precisamente noticias como esta están muy acorde y son muy coherentes con la trayectoria que está teniendo Sonrisas de Bombay y la que quiero que siga teniendo Sonrisas de Bombay. La trata de personas no entiende de fronteras y no entiende de lugares. Lo que pasa es que muchas veces nos resulta más fácil, y yo lo veo aquí cuando, no sé, doy alguna conferencia, o nos es más fácil o más cómodo, ¿no? Decir que solo pasa allí.
¿no? Todo allí, aquí no. Aquí también pasa. La pobreza es la misma, la vulnerabilidad es la misma, la explotación es la misma. Y precisamente hay tantísimos casos de trata sexual, como este caso, explotación sexual, trata laboral, que hay mucha, matrimonios forzados, que también suceden en España. Hay muchísima en España. España es uno de los países con más trata del mundo. Del mundo. Junto a Estados Unidos, Bélgica, hay varios países que se llevan el podium, ¿no? ¿Por qué? Desde tu punto de vista, estos países y España está en este ranking terrible en uno de los primeros puestos. Son estadísticas. Yo creo que hay algunas explicaciones que tendrían muchas explicaciones más allí. Por ejemplo, el tema de la explotación sexual. Uh-huh. Porque en España, y con perdón, hay tantos puteros, ¿no? Sí. O sea, es el país con más prostitución, con Exacto. más comercio, o llámalo como quieras, Sí, exacto. de facturación Exacto. en prostíbulos de Europa. Exacto. Entonces, pues por algo será. Porque esta cosa que te decía yo antes del allí y aquí, los que consumen no son de allí, son de aquí. Por supuesto. Y dime una cosa, ¿qué es lo peor que te has encontrado en estos ya casi 20 años dedicados con Sonrisa de Bombay a este tema? ¿Cuáles son las situaciones peores que te has encontrado? La situación peor que yo creo que me he encontrado fue la de una mujer que tendría unos 30 años y que llevaba desde los 4 en una jaula, en un prostíbulo de Bombay. Y que cuando no recibía clientes, no por nada, porque estaba encerrado en una jaula, no era su responsabilidad, ¿no? No era su culpa. Se le sometía a unas torturas que son inimaginables para la mente humana, o sea, inimaginables. Pero volviendo a lo que tú comentabas, ahora hay muchas noticias también en medios en España de las típicas casas estas ilegales donde cultivan marihuana, ¿no? Hemos detenido... Claro, la propia policía nos decía a nosotros que al final el delito que se encuentra menos grave cuando van a estas casas es la marihuana es lo de menos. Lo más grave es las personas que hay allí retenidas desde hace años. Y hubo un caso donde había unas personas retenidas allí desde hacía 3 años, unos chicos de Pakistán, que no sabían en qué país estaban, porque les entraron con un camión y llevaban 3 años explotados al lado de Barcelona, no en Bombay, ¿eh? Y no sabían dónde estaban. ¿Qué hacéis con la Sonrisa de Bombay? Cuéntame un poquito cuáles son vuestras actividades, en qué estáis desarrollando vuestra labor solidaria y cómo lo hacéis y qué necesitáis especialmente. Pues mira, nosotros cubrimos todas las fases de intervención dentro de la trata. Pongamos el ejemplo de esta niña que te decía antes, ¿no? La niña que está encerrada en una jaula y que pasan años y está allí siendo forzada a la prostitución, sea en la India, en Nepal, en Bangladesh o en España, países donde trabaja activamente Sonrisas de Bombay. Nosotros le hacemos todo. Primero, la intervención. ¿Qué quiere decir la intervención? La redada. Es decir, junto a la policía, a veces con más o menos autonomía, siempre junto a cuerpos policiales, evidentemente, si no, no podríamos trabajar. Y muchas veces ellos y nosotros tampoco, Al final nos necesitamos. Pues hacemos todo para dar con esta niña. Muchas veces con actores que hacen de falsos clientes. O sea, cuando hacemos una operación de esta, a veces ya llevamos meses donde estamos como pues hablando con el proxeneta, diciendo que necesitamos un servicio con una menor, ganándonos la confianza, y al final se consigue, ¿no? Con muchos intentos fallidos, pero al final se consigue. Entonces, una vez hacemos este rescate, la rehabilitación psicológica, rehabilitación física, porque muchas veces, como te decía, hay unas torturas terribles, con lo cual las consecuencias son horribles, corporales, ¿no? Anatómicas. Y después toda la reinserción académica, laboral, hasta que esa persona pueda decir sí cuando se le pregunta si es feliz. Y pasa, Y lo dicen. ¿Y cómo te sientes tú cuando te dicen eso? Pues que tiene sentido mi trabajo. Qué bueno. ¿Cuánta gente habéis ayudado hasta ahora? 25.000. Qué bueno. 25.000. Contando incluso casos donde hemos
podido prevenir casos de trata. Por ejemplo, en Ucrania, en la guerra de Ucrania, estuvimos también, ¿no? Aunque no es lo habitual porque estamos muy especializados en sur de Asia, pero en Ucrania estuvimos advirtiendo a muchas personas que no se subieran a coches que les prometían ayuda y que eran mafias. Por supuesto. Y que eran mafias, que a veces son mafias que nos imaginamos a veces, Eupropio, que son... Grandes Sí, organizaciones. y no. A veces son cuatro matados, ¿eh? Pero claro, Cuatro criminales. Cuatro criminales. Cuatro matados, pero criminales. Correcto. Que te correcto. pueden hundir la vida. La vida. Y dime una cosa, hablamos ahora a las autoridades, ¿no? que nos están escuchando y también viendo. ¿Estamos haciendo algo mal a nivel de autoridades para que haya tanta trata también en países como España, que se supone son países donde evidentemente podríamos estar alejados de realidades que nos parecen más del tercer mundo? Correcto. De países donde evidentemente hay otro tipo de regulación, de leyes e incluso de tradiciones y religiones. Correcto. ¿Qué estamos haciendo mal? Yo creo, a ver, hay unas leyes contra la trata bastante bien pensadas. Todo es mejorable, siempre. La intervención de los cuerpos policiales y sobre todo de los que están dedicados a la lucha contra la trata, de verdad que es admirable. O sea, es un perfil de policía que estábamos 24 horas los 7 días de la semana, te lo digo de verdad. Yo lo he visto, ¿eh? O sea, policías que estaban en el cine un domingo con sus hijos y que de repente han tenido una operación y han estado allá a los 10 minutos. Pero yo creo que lo que hace falta es más inversión en sensibilización, más concienciar a la población de que todos tenemos responsabilidad. Al final, la policía acude a llamadas de ciudadanos que hacen denuncias. Si nosotros no nos implicamos... Es muy complicado. Es muy complicado. Entonces yo diría, es verdad que es una responsabilidad individual de los ciudadanos, pero sí que los gobiernos podrían hacer más para invertir, para que los ciudadanos nos diésemos cuenta del papel tan importante que tenemos, ¿no? A nivel de información, por ejemplo, ¿tú crees que se informa suficientemente No. sobre este tema? No. No se informa sobre este tema, no se informa de cuidado que esto puede ser una señal de que esta persona es víctima de la trata. Yo creo que sobre eso no hay suficientes campañas. Jaume, tú has recibido muchos premios, la Cruz Oficial de la Orden del Mérito Civil por parte del Gobierno de España, la Medalla de Oro de la Asociación Española de Fomento Europeo. Las Sí, empresas, una lista, no además de los premios, las empresas te ayudan. Sí, pero podrían ayudar más. ¿Cómo? Pues, punto 1. Ahora, lo fácil sería que te dijera con dinero. Pero a veces mejor ser coherente que dar dinero. O sea, una empresa nos puede dar a Sonrisas de Bombay la cantidad que quiera, pero está comprando unos muebles que sabe o que no sabe, pero no quiere saber si lo están haciendo niños explotados no sé dónde. Y ropa. Por ejemplo. Por ejemplo. Ya, pero ahora... Que no quiere decir criminalizar yo cualquier sí cadena, ¿eh? Bueno, sí. Es informarse, O saberlo. sí, vamos a ver, pero es que aquí se trata un poco de evitar también hipocresía, ¿no? Porque Claro, yo digo siempre que en este tipo de cosas luego tenemos mucha hipocresía. Claro. Resulta que, por supuesto, toda la gente decente Claro. está en contra de la trata. Como uno va a estar Claro. en contra de la trata, Claro. de la explotación sexual, de la explotación es. laboral. Faltaría más que alguien nos diga, oye, a lo mejor sí que alguien nos Claro. dice lo contrario, pero la mayoría de la gente de bien es contraria a cualquier tipo de trata. Correcto. Esto lo tenemos muy claro. Pero ¿no te parece que es una hipocresía si estamos en contra idealmente y luego compramos muebles, ropa, ordenadores, en fin, todo que está construido, que está montado, que está producido en sitios y con personas y con niños explotados laboralmente y probablemente también a nivel sexual? Quiero decir que de alguna forma esta hipocresía capitalista, ¿no? Para así llamarlo, debería tener algún tipo de regulación. ¿Tú crees que será posible, que es posible o que es una utopía de un tonto que piensa que en algún momento podamos vivir sin explotación laboral, por ejemplo? Que parece que es algo inconcebible en muchos estados, en muchos gobiernos, en muchos países donde tú has estado. Sí. A ver, por un lado hay la coherencia, lo que te decía, la falta de coherencia que todos tenemos. Y el primer paso es lo que dicen de Alcohólicos Anónimos, ¿no? Que el primer paso es reconocerlo.
la coherencia es lo mismo. El primer paso es, si uno se sabe que en algo puede ser incoherente, reconocerlo y desde ahí aprender, ¿no? Porque también es muy fácil decir, no, yo todo soy coherente. Nadie puede afirmar que es coherente, ni yo puedo afirmar que soy coherente 100%. Y es cuestión de desaprender y aprender cuando sea necesario, ¿no? ¿Que es utopía pensar que puede haber un país con mayor coherencia? Creo que es posible. Con lucha, con batalla. Es como si hace años hubieran preguntado, ¿crees que es posible un país en el que todo el mundo tenga derecho a votar a sus representantes políticos? Hace años igual hubiéramos pensado que era una utopía, porque mujeres no votaban, Claro. pero sí. O sea, al final yo creo que las cosas se construyen, ¿no? Decir eso tampoco implica negar que la maldad va vinculada al ser humano también. Así como la bondad también, y hay más gente buena que gente mala, pero la maldad existe. Que a veces también queremos justificar la maldad con que estaba mal de la cabeza. No. Hay gente mala. Hay gente mala. Hay gente mala. Sí, esa es una de las cosas que yo siempre digo y mucha gente dice, ¿qué dice? No, la gente se vuelve... No, hay gente mala. Mala. Hay gente mala. Sí, mala. Sí, a mí una Sí, de las sí. cosas que me impresionaba mucho cuando empezamos a trabajar con policías, ¿no? Con cuerpos policiales, es que ellos mismos hablan de los malos. Hombre, claro. Y es como, pues sí, Que hay malos. son los malos. Oye, ¿qué le pedirías a esa cámara, que la puedes mirar tranquilamente para que nos estén viendo, qué le pedirías ahora mismo a las autoridades para que te echaran una mano con sus risas de Bombay? Pues, ¿Qué, hombre- qué necesitas de las autoridades? Hablamos de las autoridades, ya hemos hecho la petición a la gente que colabore, ¿no? Con todo esto, pero a las instituciones, ¿qué le pides? Que se impliquen más. Que se impliquen más, pero que se impliquen más, que yo creo que también, de verdad, no es que ahora quiera ser políticamente correcto, de verdad que no. Yo creo que se está yendo a veces también por el camino de empezarlo a hacer. Que se impliquen más, no en dar una subvención para algo que venga, y ahora damos esto y ahora damos lo otro. Creo que esto tampoco es la solución. Que se impliquen más en trabajar juntos. O sea, yo creo que todo, empresas, gobiernos, ONGs, al final estamos destinados a casi convertirnos en una misma cosa y a trabajar juntos para lo Deberíamos, mismo. por lo menos. Sí, Deberíamos. sí. Y a propósito de esto, tú eres un ejemplo para muchas universidades. Muchas universidades estudian tu método de liderazgo. Por lo tanto, eres un referente. También un empresario, un emprendedor referente. ¿Qué le Yo cada vez me doy aconsejarías, menos cuenta, pero sí. ¿Qué le aconsejarías a los jóvenes que quieren luchar como tú empezaste en 2005 contra problemas como la trata? ¿Qué consejo le das para aprender en esto? Que se escuchen a sí mismos, que no se dejen influenciar por los que no somos tan jóvenes. Mira, yo espero no convertirme nunca en ese tipo de persona que yo me encontré. Yo ahora tengo 47 años, empecé con 27, imagínate. Y me encontré muchas personas que ya llevaban tiempo en el sector de ONGs o de lo que sea, que por el hecho de que yo era joven me menospreciaban. Y lo veo mucho, en todos los sectores en general, ¿no? Claro que sí. Como que alguien joven, este no sabe nada. Es como no, o sea, igual sabe, tenemos que aprender de esa gente joven. O tiene más corazón. Claro, de gente exacto, mayor. exacto, ¿no? Y espero no convertirme nunca en eso. O sea, les diría esto, que no se dejen desanimar por la gente menos joven que los pone como... Oye, ¿y alguna vez has tenido la tentación de tirar la toalla? Nunca, te lo prometo. ¿Has llorado? He llorado, sí, claro Muchas que he veces, llorado. He supongo. llorado y he tenido dudas, y he tenido momentos más difíciles, más fáciles. He tenido y tengo muchas veces, o sea, al final, porque lleves 20 años no quiere decir que luego ya todo te resbale, ¿no? Y al final hay muchas dificultades, trabajamos también con países con leyes muy cambiantes, o sea, hay muchos retos, ¿no? Pero te prometo, porque lo diría, que jamás he pensado en tirar la toalla y he estado amenazado de muerte, he tenido y tendré amenazas en el futuro más, estoy segurísimo porque va con el trabajo, pero nunca he pensado en tirar la toalla, te lo prometo, ¿eh? Cambiar mi rol dentro de la organización muchas veces, ¿no? A veces digo, pues ahora ya no doy más conferencias porque pierdo mucho tiempo en no sé qué, no sé cuántos. Otras veces digo, bueno, va, cedo un poco. Pero tirar la toalla en esta lucha, mira, otra cosa que hoy en día parece que se valora, y no entiendo que se valore, es esta gran promiscuidad laboral, ¿no?
¿A qué te refieres? A que parece que si un currículum cada 2 años cambias de trabajo es que eres mejor profesional. Yo cuando veo un currículum Me gusta así... promiscuidad profesional. Promiscuidad profesional. Yo cuando veo un currículum así, es que lo tiro, o sea, lo aparto. O sea, Yo también lo he hecho toda mi No, vida. es verdad. Y llevo 32 años Claro, seleccionando. o sea, en general, señor. ¿verdad? En general, yo Sí. creo que los compromisos en la vida Son importantes. son muy importantes, sean profesionales, sean personales, sean tal. Todos, Lo que pasa todos. es que también a veces nos es más cómodo, parece, Claro que sí. no querer ver los sacrificios que implica cualquier compromiso, que los implica siempre, por muy feliz que te haga ese compromiso, va a implicar Por supuesto. sacrificios en algún momento, siempre. ¿Qué te da más miedo? Me dan miedo los míos, me dan miedo los que... las personas que quiero, me dan miedo los beneficiarios, por ejemplo, de Sonrisas de Bombay, ¿no? Que los niños estos del orfanato, los primeros niños al final, ostras, llevo muchos años, ¿no? En contacto con ellos, algunos incluso han creado sus propias ONGs, o sea, me da miedo ellos. A mí, mi muerte, me da cero miedo. Cero miedo, porque mira, creo que no hay nada peor que pasar por el mundo sin haber contribuido a que sea un lugar mejor. Y poder pensar que si yo me voy de este mundo, una sola persona, ya no te digo 25.000, una sola, ya es más feliz gracias a mí, para mí ya ha tenido una utilidad como ser humano. Jo, qué bonito. Qué bonito. De verdad. Cuando hablamos de legado, ¿no? Lo Sí. que pasa es que muchas veces la gente se llena la boca de legado, pero luego no hace para, Es verdad. para dejar un legado. Oye, te doy 2 minutos para dirigirte a la gente que nos está viendo, para que tú le digas algo, para ayudarte en esta maravillosa aventura que has empezado en 2005. Pues yo os diría que la lucha contra la trata y contra todo lo que no nos gusta del mundo en el que vivimos es responsabilidad directa de todos y cada uno de nosotros. O sea que es muy fácil criticar a los demás, criticar a que hay gente que no hace lo suficiente que tendría que hacer, pero también nos miremos en un espejo y seamos nosotros conscientes de qué podríamos hacer más para hacer que cada día de nuestra vida el mundo sea un lugar un poco mejor gracias a nosotros. Pues muchas gracias, Jaume. Ha sido maravilloso tenerte aquí y ojalá puedas ayudar a otras 25.000 o más personas, niños y niñas en el mundo. Gracias. Gracias, muchas gracias. Gracias. Bueno, después de tantas emociones y de haber tenido además Nebulosa como invitados especiales en este programa, pues nos vamos a Ibiza, sí, porque hoy nuestro corresponsal, que en general está en Londres, está en Ibiza y desde ahí nos va a hablar de las manifestaciones estudiantiles que está viendo prácticamente ya en todo el mundo, porque la lucha contra lo que está pasando en Gaza, contra los asesinados, contra el genocidio en Gaza, ya es algo internacional. Julio, ¿qué nos cuenta de este tema? Hola, Euprepio. Hoy te llamo desde Ibiza. Y no estoy de vacaciones, estoy trabajando. Pero quería dejarte y dejaros a nuestros oyentes una reflexión sobre lo que estamos observando en las universidades mundiales. Algo que empezó en América y ha continuado incluso aquí en España. Esto empezó en el Hall de Hamilton, de la Universidad de Columbia, donde hace más de 55 años ya empezaron unas protestas. Aquella fue sobre el racismo en las políticas de acogida del campus de la Universidad de Columbia, en Nueva York. Pero después, ya en los años 70, en los años 80, hubo otras protestas, por ejemplo, contra la guerra en Vietnam, o contra la lucha por los derechos civiles en América, o incluso por el apartheid en Sudáfrica en los años 80. Así que el Hamilton Hall en la Universidad de Columbia y muchas otras tienen ya una tradición sobre la protesta estudiantil, la protesta joven a nivel mundial. Como decía, estas protestas esta vez han sido y son por la guerra en Gaza, la guerra de Israel en Gaza. Y una guerra que empezó siendo una guerra contra el grupo terrorista Hamás, que además fue votado en su día, pero después
mantuvo la Franja de Gaza como su propio feudo autocrático donde han hecho lo que han querido utilizando a la población, etc. Y tras el atentado terrible en octubre en Israel, esta guerra que empezó contra ese grupo y ahora se ha convertido en una guerra, parece que contra toda la franja con Palestina, y estamos asistiendo a una masacre sin precedentes, y hoy o ayer cerrando la franja, o sea, Rafa, pues ya no tienen ninguna salida. Ni pueden salir ni pueden entrar, y es algo que los estudiantes del mundo han visto y dicen, mira, quizá no todo sea blanco y negro, pero al final nosotros tenemos que levantar la voz y luchar y decir basta. La reflexión aquí es que, lógicamente, la juventud es el momento de ser idealista, de luchar por los valores, de decir al mundo lo que piensas, aunque puedas estar equivocado o no tengas toda la información contigo. Pero hay que dejar a estos jóvenes que encuentren esas causas. Es el momento del activismo, es el momento de la lucha cívica, es el momento de involucrarse en el mundo en el que vivimos, no solo en nuestro país, pero sino en el mundo, en este mundo en que la información y la desinformación es casi instantánea. Y los estudiantes nos recuerdan que a pesar de tanto rasgo o sesgo político de un lado o de otro, lo que está claro, lo que estamos viendo, es que hay muchísimos miles de inocentes que no tienen ninguna otra salida y están siendo masacrados. Entendemos, yo creo que todo el mundo entiende, que Israel se tiene que defender, que Israel tiene que proteger a sus ciudadanos y que tiene que encontrar a los secuestrados, pero quizá me atrevo a decir que el presidente Netanyahu se le ha ido todo de las manos, y con la última incursión en Rafa, cerrando ya todas las entradas y salidas, tanto la ayuda y la comida internacional, pero también los propios ciudadanos de Palestina que no saben dónde ir, que no tienen nada que hacer. Y en esta masacre y en este drama que estamos viviendo y viendo, los jóvenes han dicho basta. Es el momento de hacerlo. Y yo me alegro de que la juventud estudiantil a nivel mundial esté manifestándose de esta forma. Por supuesto que entre los estudiantes habrá gente que no es estudiante y habrá gente que quiera utilizar y que quiera malmeter. Siempre va a haber momentos en esas luchas políticas y en la calle, en este caso en los campus de las universidades, siempre va a haber gente que se quieren aprovechar de la situación. Pero en general, recordemos todos que estamos viendo estudiantes que están uniéndose por una causa vital, una causa buena, y están mandando un mensaje a sus gobiernos y al mundo en general que esto no es lo que quieren. Y yo, repito, nada es blanco ni negro, pero sí vivimos en un mundo de grises. Muchas gracias y mucha suerte a toda la población palestina. Bueno, ya es el momento de la diversidad, de la solidaridad, y es el momento del círculo de 1000 colores con Miguel Ángel San Juan. Miguel Ángel, ¿qué tal? ¿Qué tal, Euprepio? Muy bien. Estupendamente, ¿tú? Pues muy bien, dispuesto a acercar a nuestros compañeros que nos siguen siempre desde casa, a nuestros amigos, algunas noticias sobre diversidad. Empezamos con una obra de teatro que está hasta el 12 de mayo aquí en Madrid, en el Quique San Francisco, que se llama No juegues con Carrie, contra el acoso escolar. El acoso escolar, que es, por desgracia, una plaga todavía entre nuestros jóvenes y adolescentes fundamentalmente por la diversidad. Todos aquellos que son diferentes sufren muchas veces ese acoso. Es una obra escrita y protagonizada por Enrique Cervantes, es quien la lleva a escena, y podéis ir a verla todos, incluso con los niños, pero eso sí, a partir de 12 años, porque es duro de lo que se va a hablar.
Fíjate, algunos datos. Solo en 2023 ha habido 80 casos de lo que se llama school shooting en Estados Unidos, es decir, aquel que saca un arma y se lía a tiros en una escuela, en un instituto. En España esto no pasa porque no tenemos licencia de armas todos a nuestro alcance, yo digo que por suerte, pero sí que hay otras armas que incluso a veces también matan, ¿no? El acoso, el bullying acaba muchas veces en el suicidio de muchos niños y adolescentes. Es una de las principales causas de muerte en adolescentes. Eso es muy preocupante. Y cuando no acaba con la muerte, pues acaba con personas con grandes traumas incluso para toda la vida, ¿no? Ser un niño con un color distinto de piel, que se expresa de otra manera, que tiene una inclinación afectivo-sexual distinta, muchas veces implica que en la escuela te critiquen, te peguen, te hagan bullying, te discriminen, y esto es terrible. Así que de eso habla esta obra, que os invitamos a ver, y nosotros, como siempre, desde aquí lucharemos en contra de esto y en favor de la inclusión de todas las personas y todos los niños, sean como sean. Y por otro lado, una noticia que nos ha sorprendido esta semana: en un cine de la ciudad de León ha habido 2 personas que se han liado a puñetazos. ¿Por qué ha pasado esto? Bueno, pues según la versión del joven que estaba en la sala, el deportista Antonio Barrul, que es boxeador, cuenta que presenció como uno de los espectadores agredía a su pareja tanto verbalmente como físicamente. En esa agresión incluso el hijo que iba con ellos se llevó también un golpe, y entonces esta persona no pudo por menos que intervenir para frenar aquello. Esa es una versión que además respaldan otros espectadores de la sala. Por supuesto que estamos todos en contra de la violencia y, como siempre decimos, no podemos combatir la violencia con violencia, pero lo que sí queremos es alabar la valentía de esta persona que salió a defender a esta mujer que estaba sufriendo presuntamente violencia machista. Ojalá todas las mujeres que sufren esto y todos los niños tuviesen a un ángel de la guarda cerca como este que las defendiera. Así que también animamos a todo el mundo a que denuncie estas situaciones y reaccione cuando las vea. Además, él no ha sido sancionado por la asociación deportiva en la que está, precisamente por eso, porque aunque condenan la violencia, hay que reaccionar. Por supuesto. Bueno, y por cierto, este boxeador pues puede ir a la cárcel. Sí, sí. Porque por lo que ha hecho puede tener cárcel desde 3 meses, si no me equivoco, hasta 3 años. Bueno, ojalá que se solucione todo rápidamente y, por supuesto, nada de violencia. Nos queda el momento del Círculo de Bellas Artes y saber un poco cuál es la agenda de esta semana. Vamos allá, vamos rápidamente con algunas actividades del Círculo. El próximo lunes 13 de mayo se va a producir la segunda conferencia del ciclo Crisis o fracaso de la educación. Fijaos, veníamos hablando de la infancia, seguimos hablando de educación aquí en la Sala María Zambrano, con el título Educando en la aceleración, propuestas para una pedagogía menos anacrónica. En la web del Círculo tenéis información para apuntaros y poder venir. Y ese mismo día también se presenta aquí un libro, Cuentahilos se llama, un libro de Santiago Hernández Zarauz, que conversará junto al director del Círculo de Bellas Artes, Valerio Rocco, y el escritor Jesús Ruiz Mantilla, que también es periodista. Al día siguiente, el martes 14, podréis disfrutar dentro del ciclo de poesía Presencia de una fabulosa mesa redonda. Ya sabéis, porque hemos hablado más veces de esto, que las mesas redondas se hacen aquí abajo, en la pecera del Círculo, que es la cafetería. Una mesa en la que se habla precisamente de poesía, se le da voz, y nosotros os invitamos a que vengáis, porque como sabe Euprepio, incluso entre la gente que lee mucho, la poesía es un género que le cuesta. Entonces os invitamos a venir a conocer la poesía y a leer poesía. Esta mesa es estupenda para ello. Y terminamos con el jueves 16 de mayo. Se inaugura aquí en el Círculo La España Oculta, una exposición de fotografía de Cristina García Rodero, que es una premiada fotógrafa, y que nos acerca desde la Sala Picasso de aquí del Círculo a la realidad anterior a 1989 en nuestro país, con fotos realmente fabulosas. Ese mismo día también, para los amantes de la música contemporánea, se va a hacer un homenaje a Luigi Nono, un compositor italiano que falleció en el año 90, especializado en este tipo de música, la contemporánea, y el día 19 un homenaje a su figura y a su obra. Una cita obligada si sois fans, si sois fanáticos de la música. Pues fotografía, poesía, ¿qué más queremos? En fin, que el Círculo nos recibe siempre con muchísimas novedades, y aquí sin mucha poesía, pero con mucha música. Os esperamos la semana que viene y quién sabe qué harán los Nebulosa con su Zorra. ¿Llegarán bien, mal en la clasifica? Lo vamos a comentar. Desde luego nosotros les vamos a aplaudir y les vamos a dar un empujón desde aquí para que triunfen. Besos a ellos y besos a vosotros. Nos vemos la semana que viene. Chao.